Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Yo soy el Negro, detrás de cámara está Mai y somos A Viajar y Comer. Hoy los traemos a un lugar nuevo, a un lugar que abrió en Caballito. Y a priori miren cómo me hicieron vestir, porque Mai me dice, siempre salís con esa remera deportiva, de Adidas, que ponete algo lindo, porque hoy te voy a llevar a un lugar, así me dijo, sofisticado. Así que estamos en la nueva apertura en Caballito, en las esquinas de Pedro Goyena y Miró, en la parrilla Campo Bravo. A ver, a los que les gusta salir a comer capaz ya conocen el nombre de esta parrilla, pero bueno, al ser una nueva propuesta en Caballito, nos pareció muy bueno venir a visitarla. Además de que el ambiente es muy sofisticado y muy bonito, yo creo que los pingos se ven en la parrilla. Así que vamos a ver qué comemos hoy. Y acá estoy yo para contarle un poquito cómo es el tema de las reservas. Esta semana está complicada porque abrieron hace poquito, entonces hay que reservar por la web. Entrando al Instagram tenés el link para poder hacer la reserva y reservas para el hora que quieras, a partir de las 8 de la noche y al mediodía 12:30. Y tenés 15 minutos de tolerancia. Exacto, hay 15 minutos de tolerancia. ¿Qué te parece si les mostramos qué me pedí yo para tomar? Ok. Miren, acá tengo, este trago se llama Ferroviario, Ferroviario. que viene con un vermut rojo, soda y unas gotitas de Fernet. Eso, digamos, es lo que tomaría un abuelo un domingo con unas aceitunitas. Bueno, soy la abuela en este caso, entonces me encanta este trago. El otro día lo pedí en un restaurante que no me lo hicieron bien, estaba muy fuerte, lleno de Fernet. El Fernet son unas gotitas, vamos a ver si acá lo prepararon bien. Tiene como una pajita para el mate, te lo dan, eso es el sorbete, digamos. Qué rico que está. Está como a mí me gusta, bien suavecito, nada invasivo el Fernet, así que aprobadísimo. Bueno, y de paso les muestro, yo me pedí mi vino, el burro de Santa Julia. Miren la cara de felicidad de Mai porque ya va llegando la comida. Miren que tenemos acá empanada frita de carne, común, ¿no? O carne cortada. Creo que es carne cuchillo. Y miren esto, por otro lado, las mollejitas. Mollejas de corazón, ¿serán? Bueno, no preguntamos. No lo sabemos. Pero bueno, vas a hacer los honores de ser la primera que va a probar los platos de Campo Bravo. Cabe aclarar, que es algo que no dijimos, este lugar es 100% gluten free. Así que las tapas de las empanadas, las paneras, todo es 100% libre de gluten. Así que si hay algún celíaco por acá viéndonos, esta es una opción que tienen para venir. No, por ahora se está de moda comer milanesa con fideos y eso. Así que van a Todo encontrar sin fideos sin gluten y el rebozador de la milanesa tampoco tiene gluten. Exacto, todo Así que libre. espectacular. ¿Cómo está esa empanada? ¿Se la ve bien? Hacé Chorrea un la poquito prueba de jugo. la jugosidad. Dale. Opa. Es como un guisito, ¿no? Vamos a ver de sabor, sí, es como un guisito. Es chiquita la empanada, te digo, Chiquita, Sí, chiquita. es bien pequeñita. Pequeñita. Pero bueno, lo que importa es que esté rica. ¿Vamos? Vamos. Está muy rica, está sabrosa, aprobadísima. La carne es bien magra y es como carnecita desmenuzada, Sí. cortada a cuchillo, pero que se desmenuza a su vez. Está sabrosa, está rica, está jugosita, aprobada, me gusta. Muy bien. Bueno, empanada aprobada. Pero si me preguntás a mí, un detallecito, Sí. como para decir algo, está un poquito tibiezona. Sí, Le pasa faltaba que un también poquito de temperatura. Capaz perdimos un poquito de tiempo, pero bueno, Bueno, seguimos vamos. con las mollejas. Voy a agarrar esta, que me llamó. Bueno, mientras, mira, sigue llegando la comida. Opa. Nos acaba de llegar tremenda proboleta. Pero bueno, no vamos a poder con todo. ¿En dónde quedamos? Vamos a probar la molleja. Espectacular. Contame, ¿qué sentís cuando le pasás el cuchillo, no? Súper tierna. Sí, ¿Súper tierna? Sí. Vamos a ver de sabor. Está crocantita, parece también. Tiene... Parece crocante. me encantó. Acá dicen que le encantó. Limoncito, siempre limón a esto, limón y sal. Tiene un sabor ahumado, súper distintivo. La molleja está bien suavecita por adentro, crocante por afuera y con sabor ahumado, delicioso. Me encantó. Real, espectacular. Bueno, pero solamente estás probando la molleja, ¿no vas a probar acá los pastizales? También. Bueno, y acá está el acompañamiento, que no sé bien qué es. Es como un mix de lechuguitas. Parece Tiene que hay queso, ¿no? queso, cebollita como cortada finita y creo que tomate. Vamos a ver. Pinche, pinche. Qué rica las verduritas. ¿Cómo le gustan las verduritas? No, vos preferís la molleja, me parece. Sí, déjame la molleja. Verduritas en la semana.
Bueno, turno de la entrada número 3. Porque no nos fue suficiente ni con una ni con dos. Sí, medio que exageramos, ¿no? Sí, me parece con que todo sí. lo que pedimos. Pero bueno, la idea es mostrarles, ¿no? Es lo que le decimos siempre. Si pedimos un plato de carne nada más, nos los comemos y se terminó el video. Así que miren, acá estamos trinchando el tremendo porboletón. Mira, yo me voy a pasar esta parte para mí Muy bien. y la otra parte te la voy a ceder en el plato. Tranqui. ¿Qué te sí, parece? Perfecto. Viene como con un chutney de tomates, ¿no? Sí, viene con una salsita extraña de tomates. Bien. Uy, se acabó la batería de la luz. Era re berreta. Bueno, llegamos y enseguida nos empezaron a tosigar de comida. Así que no se desesperen porque ya termina la proboleta y les mostramos la carta, ¿sí? Para que puedan ver los precios y todas las opciones que tienen. Bueno, cortecito nomás. Dale. Proboleta. Mira qué bocado. A ver, a nosotros nos gusta la proboleta. Crocante, con costrita y que esté sabrosa. Sí. ¿Cómo la ves? Esta está sabrosa, tiene un poco de costrita, pero no es tan exagerada. Y además me parece que el tema del tomate le da una vuelta de rosca extra que está buena la proboleta. Está muy buena. Puedes decirme vos qué opinás, pero yo por lo pronto aprueba. Bueno, mientras esperamos la carne, les muestro de paso la carta. Para que tengan una idea o una referencia, el dólar al día de hoy, que es viernes, cerró a 1.360 pesos. Así que, solo para que tengan ese dato. La empanada de carne que pedimos nosotros vale 3.300 pesos, ¿sí? Y después, otra cosa que vieron recién son la proboleta que valió 9.900 pesos y las mollejas ahumadas, 16.800 pesos. Pero bueno, acá tenemos de todo, entrada, chorizo, morcilla, buñuelos, etcétera, etcétera. Después, una buena variedad de ensaladas y vegetales frescos que nosotros no somos muy amigos, pero bueno, al que le gusta, ahí tiene la opción. Opciones de pasta, miren, tagliatelle, ravioles, no sé, bueno, este vale 24.300 porque tiene langostinos, pero la verdad me parecen elevados los precios de los platos de pasta, ¿eh? Gnocchis 15.000, bueno, qué sé yo. Después tenemos risotos, milanesa con fideos, ese es el plato que les decía que es muy buscado acá. Y acuérdense, todo es gluten free, tanto la masa de la empanada que comimos como la panera y como algún otro ítem más. Todo. Todo. Miren, la carta es simple, tiene dos hojas, esta y esta. Y acá ya podemos ver parrilla de autor, que son como cortes de carne que tienen una vueltita de tuerca. Por ejemplo, Patagonian Steak, que viene bife de chorizo macerado, merquén ahumado, 29.000 pesos. Bife Campo Bravo con papas fritas trufadas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a pedir una entraña que vale 27.200 pesos y además seguramente el bife Campo Bravo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Pero vean todas las opciones que tienen y también el precio de las bebidas y cervezas. Después, esta es la carta de postres. Tenemos estas opciones y fíjense, cada sellito que tiene significa que es o gluten free, o keto, o sugar free. Es decir, que no tiene azúcar. Así que acá les dejo todas las opciones que hay, que arrancan desde los 7.200 pesos y van hasta los 12.200 pesos. Por lo menos este brownie tibio. Seguramente nosotros pidamos un cheesecake, ¿no? Después si llegamos. Hay que ver cómo llegamos. Bueno, negro, te digo, yo ya casi que no doy más. Pero todavía no llegaron ni los principales. Sí, bueno. Sí, acaban de llegar. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esa entraña. Nosotros la pedimos jugosita. Así que, si me permitís hacer los honores, arrancamos ya a probar este plato. ¿Te parece? Por supuesto. Dale. Bueno, a mí me gusta siempre el pedazo gordito. No hagan chistes pavos. Pero bueno, me gusta así. Ay, ¿Ves cómo viene ese jugo que pedacito? Espectacular. Tremendo, ¿eh? Mirá el juguito que dejo acá. Tremendo. Ahora me lo voy a pasar para mi plato. Bueno, como les explico siempre, si te querés acercar para mostrarles de nuevo el corte Dale. famoso de la entraña, van a ver que las fibras corren para allá. Entonces nosotros cortamos a favor de la fibra, giramos y le damos de esta manera. ¿Ves? Entonces esto va a quedar
tiernísimo al bocado. Mirá lo que es esto. Wow. Bueno, amigos, esta es mi parte favorita de la noche, así que qué bueno poder compartirlo con ustedes. Salud. A disfrutar. No, la carne está súper tierna. Se siente, como decía May, de las mollejas, que tenía un toque ahumado, pero acá tiene una intensidad un poquito más arriba el ahumado. Así que, no, mira, si le puedes mostrar a la gente, miren lo que es esto. Ese punto para mí es perfecto. Es perfecto. Bueno, para muchos les parecerá que está un poquito crudo. Pueden dejarnos en sus comentarios a ver cuál es su punto favorito. A punto, jugoso, bien cocido. Sí, cuál es su punto favorito y cuál es su corte de carne favorito, que también nos gustaría saber cuál es. Bueno, ¿qué nos trajeron? Unas salsitas, ¿no? Sí, mira, salsita criolla y chimichurri. A ver, lo de siempre, salsita criolla, ¿qué es? Morrón, cebolla y tomate con vinagre y aceite, ¿no? Exacto. Y después chimichurri es un mix de especies, para el que no conoce, para el que no nos está mirando de Argentina ni Uruguay ni Chile, porque allá también saben lo que es el chimichurri. Es un mix de especias como orégano, sal, pimienta, ají molido. ¿Qué más? Creo que tiene provenzal, ajo. Claro, no, la verde esa, que la primera que cortás, que le ponés, ¿cuál es? Perejil. Perejil, ajo Y muchas cosas más. todo lo que les dije antes. Bueno, así que vamos a probar cómo está la salsita. Mirá, acá agarramos un poquito de chimichurri, bueno, igual medio exagerada la porción de chimichurri, pero a mí me gusta con mucho, me gusta que tenga mucho sabor. Bueno, chimichurri muy rico, pero tengan en cuenta que si le ponen estas salsas va a perder un poco la esencia del sabor original de la carne. Así que bueno, yo suelo comer algunos pedacitos con y algunos pedacitos sin. Vamos a ver cómo está la salsa criolla. Mira, encima esta tiene cebolla morada. Ay, qué rico, más rica, es como Es más picantita, rica, ¿no? sí. La cebolla morada no sé por qué me gusta mucho más que la cebolla común. 10 puntos, ¿eh? La verdad, 10 puntos. ¿Vos ya estás llena? ¿Qué te pasó? Yo ya estoy llena. Mira, ¿Abandonaste la comida ya? me queda esto todavía. Está riquísima la entraña. El sabor ahumado que tiene a leña es espectacular, pero muy, muy rica, está tierna. Así que bueno, voy a intentar seguir comiendo. Porque además viene otro plato. Así Sí, viene que- otro plato, viene otro plato. Pero bueno, si sobra nos llevamos, Gordi, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, acá tenemos la panerita que les voy a contar. Está probada, no es como el pan común, obviamente, porque recuerden que este es sin gluten, se siente como una textura distinta, pero sin embargo está muy, muy rico. Amigos, nos acobardamos, lamentablemente. Queríamos mostrarles otro plato más, queríamos pedir el bife Campo Bravo, que venía con papas fritas trufadas, con también un poquito de parmesano, pero ya era mucha comida. Estamos explotados, así que decidimos ese plato dejarlo para una próxima oportunidad. Igual déjame aclarar algo. Vos te acobardaste. Sí. Vos te acordaste. Yo dije, dale, vamos con todo, total. De última, si sobra, lo llevamos. Pero bueno, está bien, decisiones que uno toma en la vida. Soldado que huye sirve para traerla. Excelente. ¿Sabes para qué vamos a servir? Vamos a servir para un postre. Bien. Vamos a mostrar en un ratito que ya lo decidí, ya lo elegí. En otro orden de cosas, tema vinos. Hay muchos vinos acá en la carta para elegir. Arrancan de los 22.000 pesos y de ahí para arriba, dependiendo la gama de vinos que elijan. Sí, el burro este que me tomé vale 24.000. Bueno, todavía sigue ahí resistiendo. Rico vino, pero bueno, si volviera en otra ocasión, capaz me pediría otro, ¿no? Pero bueno, rico, rico. Se deja tomar, digamos. Y en otro orden de cosas tenemos acá un datito para ustedes. Estuvimos viendo en redes que el gobierno de la ciudad organizó que la semana del 1 al 7 de septiembre sea la semana de los bodegones. ¿La semana de los bodegones? Sí. ¿Y qué implica eso? Esto implica un 30% de descuento en la carta con cualquier medio de pago y además parece que va a haber unos menús especiales con unos precios súper atractivos que incluye plato principal, bebida y postre. Sí, ojo, esto no en todos los bodegones. Les vamos a dejar el link para que vean el mapa en los bodegones. Claro, el link en la descripción, En la obviamente. descripción del video. Para que vean el mapa de los bodegones que van a estar adhiriéndose a la semana de los bodegones. Pinto Bodegón, creo que Me se llama. encanta. Planazo. Bueno, esperamos el postre y se las muestro. Bueno, amigos, con esta cara de felicidad les puedo contar que llegó el postre. Vamos, Pedimos un New York Cheesecake ok. que tiene una pinta, te digo, espectacular. Tiene una pinta bárbara. Sí, Mirá lo se que ve es muy eso. bien. Con Y frutitos rojos, ¿no? tiene frutos rojos y este en particular, además de ser aptos celíacos, es
sin azúcar y apto keto. O sea que es bajo en hidratos. O sea, tenía los 3 sellitos que vimos recién, digamos. Exacto. O sea, es keto, sugar free y sin gluten, gluten free. Bueno, Así que bueno, es un postre saludable, podríamos decir, sí, no sé si es tan saludable. ¿no? Yo diría que sí. Bueno, Como tremendo cucharón. Miren lo que es esta cuchara. hermosa, Hermosa cuchara. gigante. Bueno, vamos a entrarle. Bueno, ¿qué se siente al tacto cuando lo cortás? Cremosito se sintió. Cremosito, ¿no? Suave, sí. Bueno, Vamos a ver cómo está de sabor. Voy a agarrar una frambuesa así con el dedo. vamos. ¿Qué te pareció esa tarta de queso? Este postre está 10 de 10, me encantó. Cremosito, no se siente empalagoso. Está rico, está fresquito. No, porque vos tenías miedo, al ser keto, al ser sugar free y al ser no tener gluten, vos le preguntaste a la moza, che, está bueno, porque si no tiene azúcar, ¿qué sentido tiene? Claro. Pero no, viene una cosa cremosa, espectacular, yo la probé, está buenísima. Muy rico. Te digo que es súper aprobado. Y me lleva un poquito a ese cheesecake que probamos una vez en Nueva York, que estaba tan delicioso, ¿En Olive Garden? en Olive Garden, Ah, que fue uno de los cheesecakes más ricos que comí en mi vida. Y este está muy bueno también, así que voy a disfrutar mi postre. Ah, quería comentarles, el ambiente del lugar es súper lindo, la atención de los mozos y de las mozas es espectacular, siempre están pendientes de si necesitas algo, si te falta algo, así que este lugar está muy bueno para venir en una ocasión especial, algún aniversario, algún cumpleaños, o porque sí, ¿por qué no? Está, la verdad que está súper lindo el lugar. sí, sofisticado, como me prometiste que iba a ser, lo fue. Es para venir bien, lindo vestido, con una chaquetita. Ay, chaquetita. Bueno, mis amigos, la hora de la verdad. Bueno, miren, acá tienen la dirección exacta, por si quieren venir. Empezamos. Cubierto 2.400 cada uno, ¿sí? O sea, 4.800. El ferroviario, que es el trago que tomó Mai, que era el Vermut. vermut con gotitas de Fernet Y y soda. Después, el burro Malbec, mi vino, 24.000. Mollejas, 16.800. Empanada de carne, 3.300. Proboleta, 9.900. La entraña, 27.200 pesos. A mí la verdad no me pareció tan caro el corte de carne, pues si vas a cualquier restaurante, capaz la porción te la cobran 35 y hasta 40.000 pesos. Y lo mismo las mollejas, ¿no? Hemos visto restaurantes que tienen las mollejas entre 25 y 30.000 pesos, acá están 16 y venían varias, venían como 6, 7 mollejitas. Podría haber sido más generosa la porción, pero bueno, estaban bien, estaban Sí. bien. Además tenía esos pastizales que estuvo bien. Pastizales. Después, la gaseosa, 82.000 pesos, es decir, no, 8.200 las dos, que tomamos 2 Pepsi Black. Y el postre que vimos recién, New York Cheesecake. Esto dio un total de 113.300 pesos. Nosotros teníamos un descuento del 10% porque nos anotamos para la inauguración y nos daban un 10% anotándonos con el mail. Nos quedó la cuenta en 101.970 pesos. ¿Qué les parece? A ver, a mí me parece que es bastante costoso, pero bueno, el lugar es muy bonito. ¿Vos qué opinás, Gordi? Porque nos descosieron la billetera. A ver, sabíamos que veníamos a eso, o sea, que iba a suceder. Es un lugar muy bonito para una ocasión especial. Y bueno, los precios es lo que vale, porque la verdad que la comida estaba toda súper rica, estaba todo tierno, el gustito ahumado estaba espectacular. Tenía toda una vueltita de rosca linda, que vale la pena y que me parece que el precio es justo por lo que consumimos, me parece. Claro, no es como decía Mai, es por una ocasión especial, no es para venir todos los días o todos los fines de semana. Así que bueno, déjenos en los comentarios a ver ustedes qué opinan. También le quería agradecer a Matilda que nos brindó servicio durante toda nuestra estadía acá en el restaurante. Y lo hizo de maravilla, lo hizo de lujo, nos atendió de la mejor manera posible y creo que vale la pena. Sí, nos tuvo mucha paciencia porque le pedíamos no nos traiga los platos tan pronto, qué sé yo, qué sé cuánto. Así que ella se adaptó a todo, una divina, una genia. Así que bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video, que les haya servido. Esperemos leerlos en los comentarios y no se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Bye.